días, dentro del ciclo de conferencias que todos conocéis, que organiza SOFIMA en colaboración con FESOFI, hoy tenemos a uno de nuestros socios más conocido y más veterano, que es don Manuel Zaragoza. Manuel Zaragoza tiene, como todos, cada uno su singularidad, y este señor pues es especialmente omnívoro. Es decir, pocas cosas dentro del mundo de la filatelia se han escapado de su interés. Y lo que también es verdad que, como es un gran acumulador de piezas, nos sorprende continuamente con hallazgos que a todos nos divierten mucho. Hoy nos va a hablar de algo que gusta, seguro, no solamente a los filatélicos, sino a todos los que estamos rodeando de este mundo. Y es sobre las felicitaciones de los carteros. Algo que los que tenemos algunos años todavía recordamos por haberlas recibido, pero que seguro que Manolo nos lo anticipa muchísimo. Otra cosa evidentemente que hay que destacar de Manuel es que es una buena persona y un gran alma. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, de siempre los funcionarios del ayuntamiento han estado mal pagados. Y como estaban mal pagados, pues había que buscar sus habichuelas. Entonces llegaban las navidades y todos ellos, pues a ver cómo podemos sacar. Y entonces lo que hacían casi todos ellos era a los clientes con los que tenían más uso y más costumbre, pues les entregaban un papelito que era una felicitación de Navidad para conseguir un aguinaldo y un complemento. Pasa al siguiente. Bueno, es un... Lamento los medios técnicos, pero tenemos que ir de una en una. Perdón. ¿Puedes cerrar la luz? Cierra un poquito nada más. ¿Se echó la mano? Ahora. Bueno, entonces, muchos de nosotros hace ya años pues veíamos en Navidad que los carteros, igual que los serenos, muchos dependientes, te traían un papelito para pedir aguinaldo. El que corresponde a los carteros pues es una cosa un poco histórica que existe, porque el gran problema de este tipo de cosas es que ni se ha catalogado, ni se tiene el conocimiento de cuántos han hecho, sino que han ido apareciendo. Y sobre todo, nadie los ha guardado. Porque te llegaba, le dabas el aguinaldo y como mucho aguantaba ahí un par de meses en casa hasta que de pronto llegaba la señora a la casa y decía, ¿pero qué hace este papel aquí? Entonces iba a la papelera. Entonces yo he tenido un gran problema, que es cómo los clasifico. Porque también no sería hasta que al final lo que he dicho es que vamos a ver, por un lado, los que corresponden al siglo XIX, pues, después los que corresponden al siglo XX, y en los del siglo XX tienes felicitaciones de Navidad hechas por un señor particular, hechas por un señor con algún recuerdo suyo, después ya hechas todos los años por algún centro. En ese aspecto son básicamente Barcelona y Valencia los que más se han preocupado con esto. Después, y ya a partir de los años 70, la cosa baja mucho y ya empiezan a hacerse pues también para coleccionistas. Y con todo y con eso, pues he hecho una cierta clasificación. Pasa. Las que corresponden a 1800, ¿cómo he conseguido esto? Pues eso ha sido normalmente por el archivo del administrativo de una empresa que como justificante del pago de la propina lo guardaba dentro de los documentos de la administración. Y al cabo de los años, cuando la empresa pues la han cerrado, pues ha salido eso y ha ido pues al papel. Y del papel pues se ha recuperado. Este es el más antiguo que tengo. Los de 1800 son sosos. Pues porque entonces era era un justificante de pago. Entonces eran sosos, o sea, estaban hechos casi todos ellos sobre cartón o sobre
un medio pergamino, están muy bien escritos en letra, pero eran sosos. Pasa. Ese no es soso. Ese es el más guapo. Pedir mucho, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que se nos va... Lo mueves y ya está. Es que es precioso. No mueves con las pestañas laterales. El gran problema de esto es haberlos encontrado. Siempre ha sido... Es un PDF, que es que no se puede pisar. No, Es un PDF, lo que pasa es que se ha cogido toda la pantalla y... Se mueve con los laterales. Claro, Ahora sí, pero ahora al Sí, pero intentar ahora ya pisarlo, no pues ahora se está volviendo loco. Ampliarlo menos en lugar del 100%. Pues así es como estaba. A ver si os aclaráis en la petición. queríamos ver el detalle. Vamos a ver. Toda la clan y caso. O sea, todos los del siglo XIX, en los años que he puesto, correspondían Vamos a cerrar y luego lo vuelvo a abrir y hasta creo que va a ser... al año Sí. en que encontré la justificación del contable. Sí, me deja. Mientras esté pensando en todo. Perdona, ¿ese de qué fecha es? Pues yo me parece que lo he puesto en los años 60. Me pone abajo, sí. parece 69, parece Sí. estaba muy pequeño ante mi vista, ¿no? Tengo que dejar de pensar. No tiene, Te pones ahí también. no tiene ACDSI eso, para mirar una imagen detrás de otra seguidas. no, Pulsando. No, porque son PDFs uno a uno. PDF Ya, no ya, puede pero además más con toda la vale, PDF, pantalla. si tienes ACDSI va pasando de una a Ya, otra. pero el ordenador No lo tiene. no Vas pasando de una a otra. Por eso voy a... Tienes el programa, un visor. Si no lo hubiese dado Manolo, realmente se nos ha quedado pensado. Ahora ya está. Ahora puedes mover las pestañas baja y derecha. No, que no. Sí, sí, Está pensando así, sí, perdón, ya. Es que se ha tirado pensando... Y ahora le he dado, dale al control a suprimir. Realmente, Ya le- Tareas. todos estos, quitando ya a partir del año 20 o así, todos estos cuesta mucho Vas a tener que encontrarlo hacerlo y volver a abrir. porque eso te machaca las rodillas buscando entre el papel. Luego, otra de las cosas que te vas dando cuenta es que reflejan, la afiliación de los carteles reflejan también la forma de pensar del momento y la evolución del arte, porque conforme pasan los años van siendo más artísticos, van siendo más gráficos y una cosa que veréis luego más tarde es que también va demostrando un poco la política que reinaba en el país. Que no se deja... Te pones 100% bajo. Mira, pero es que yo Sí, y al volver al original, que no se deja. Pues apaga y enciende. Apágame para la iniciar. luz. Podemos volver locos. Reiniciar el aparato. tienes el 100%, pues bajarlo a la mitad y a lo mejor. No se puede hacer nada porque Está bloqueado. Hay que, se queda bloqueado, hay que reiniciar. No queda otra. Cambiar el usuario, me voy. Si le das a administrar, No. dale al lado de abajo, la última, iniciar tarea, administrar de tareas. Que- Y ahí cierras la tarea que tienes abierta. Mira, te quiero poner aquí a No, hacer no un quiero. tour. Ha dicho que no se haga caso a la clave. Ya, pero eso. Es que ya lo tenía ahí. A mí lo que me entristece un poco es que en filatelia al principio todos empezamos a coleccionar el sello usado. Luego ya empezamos con las colecciones, te metes al sello nuevo. Al cabo de los años, pues ya entonces admitían ya las cartas. Pero si la filatelia admite todo lo que es relativo al correo. Un ejemplo para mí es el de, por ejemplo, los países anglosajones, que en los años pues, en 70 empezaron con lo efímero. Que lo efímero era todo aquello que tenía relación con correos, pero que había desaparecido. Había desaparecido. A ver si aquí sin apagar el ordenador porque está de cojones. Bueno, nos organizamos contigo, Manolo, que eso de dar una charla y con el tema del soporte audiovisual, que dé problemas, entiendo que desestabiliza mucho, pero estamos Claro, pero os tengo que ir ya contando las cosas que vienen después. Claro, se te altera un poco el asunto, pero sí. Pero no pasa nada, vamos. No me sale la lista del detalle.
Debería salir. El problema de esto es que tú lo pones en una exposición. Esto no vale, esto aquí no entra, porque no son sellos. Vale, muy bien. Bueno, Manolo, ¿no eres tú el que ha presentado lo de los juguetes filatélicos en las La filas? cierra Sí, sesión. pero fuera. y vuelve a empezar. Fuera. ¿no? Sin que Y además, sea como- nos tuvimos que montar los stands nosotros. Coño, Montarlos los porque son las stands. colecciones. O sea que- Y como eso, pues te ocurren muchas cosas. Todo lo que no tenga sellos, pues... Y sobre todo, ¿qué es lo que te ocurre? Que como este material no hay, pues entonces el comercio filatélico, pues no lo tiene en cuenta. Y al no tenerlo en cuenta, pues no se mueve. Y entonces tiene que ser un poco, pues tú que te guste y que lo vayas haciendo la 2. Pasa directamente a la 3. No, quería La que debe ver está ampliada. Sí, es que ha sido por seleccionar la imagen. Déjate de figurines. Que ha sido por seleccionar la imagen, si no, no habría habido problema. Achícala. Queréis ver detalles. Eso es. Bueno, sigue, Manuel. Sigue bajando. Bueno, pues ya pasa. Esta es la única que tengo ilustrada del siglo XIX. Pero esto al final, tienes porque al pasar los papeles unos delante de otros, al final has visto que ponía abajo el cartero. Si no, Si no, no sabes de quién es. no sabes de qué va. Abajo ponía el año, ¿no? Bájalo un poco más. ¿Dónde pone el año? Abajo. Abajo a lo mejor en la imprenta te lo pone el año. Que lo has quitado. Vamos a intentar ver el año. Más abajo. Pues sí, Ahí lo pone. Ahí se 1869. El 69, sí. Es la estimación que he hecho yo del año. Bueno, pasa al siguiente. Se la ocurrieron. Estas son las más usuales en el 18. Son casi todas ellas en cartulina. Y en estas, por ejemplo, el año lo hemos sacado porque estaba dentro del archivo administrativo de ese año. Y luego, en alguna de ellas, en esta, en ninguna de ellas, pasa, hay aquí un rinconcillo. En esa, vuelve a abrir. ¿No sale anterior? Sí. A 3. ¿Cuál quieres que te ampliemos? Anterior, Manolo? guarda. La última. Sí. La última de todas. Propina 4 reales. Propina de año Es que pone 1873, ahí, propina de a 4 mano, con un lapicero, 4 reales, que es la propina, que era el justificante. Bueno, pues no es eso, entonces pasa al No es siguiente. abajo. Sí, propina 4 reales. Ahí lo veis. Yo aquí en la pantalla lo veo. Abajo. RV4. Reales de Bellón 4. Reales de Bellón 4. Y ya con esto, el administrativo ya tenía, le cuadraban las cuentas. Pasa. Esta era la 4. Como veis, todas las del 18 son muy sencillas, es un justificante de pago. Pasa, Bueno, más para abajo. que lo vean. Esta realmente cuesta encontrarlas, os lo digo de verdad. Reales de Bellón 11. Reales de Bellón 4. Debe ser Sería una pasta. la misma mano porque es del mismo archivo. ¿Estas de qué son? ¿De Madrid? ¿O de la No, estas son de Andalucía, yo creo que son de Sevilla. Que el archivo, por eso digo que el El archivo archivo salió en Sevilla. en Sevilla, vale. En Madrid, encontrar archivos en Madrid ha sido más difícil porque los archivos de Madrid han desaparecido, no han salido casi nunca. En cambio, en Andalucía sí que se han conservado muchos archivos, sobre todo de las vinateras. Hay muchas empresas que son muy centenarias o bicentenarias. Claro, la de los archivos. Y en Barcelona, menos, pero en Barcelona sobre todo han sido archivos de los años 20 y 30. Pasa. Ya le hemos ido cogiendo el grupo. Sí, 125 más. 125 más. Esta reconocerás que este es la parte inferior
de ese que tienes tú de esos. Es que repetían los textos, ¿no? De un año para otro. Yo eso sí que lo he visto. Yo le he traído aquí de los rosarios, los otros lo grabó, que no los que había tenía visto. Y los animados, además era pues el mismo tío. ¿No? Diferencia una Y los cambiaban de un año para otro, ¿eh? Para que no supieran, para señalar que era una cosa distinta. Los que llevan el versículo y las... esos son más raros que los otros. En la española nación. Bueno, el cartero no era distinto. Para el cartero, Un lugar de distinción. Se ponían nerviosos. Siempre hacen alusión a que el cartero comunicaba a la gente, que el cartero era como uno más de la familia o de la empresa. Siempre le daban un aire en ese sentido en los textos. Te felicito. En el siglo XX son más corrientes, son más usuales en encontrar los textos. En esto los reversos no tienen nada. Ya en el siglo XX los reversos los utilizan o para hacer publicidad de los servicios de correos, hacer publicidad de las tarifas vigentes en el momento, o el versículo, Pasa, si podéis. Sí, hacemos una... 6. Demasiado redosaje. Hay 120. Yo creo que... Pasa otro. Yo creo que se ve bien, ¿no? Sí, Es para que las podáis ver. Si es que hay 120 hojas. sí, pero se ve bien, ¿eh? O sea que ya... 620 hojas. Pues la hacemos más chiquitita para que la veáis entera. Estas son 10 Pues, reales, pues, oye, esta era una reales, pasta, Sí, ¿eh? ya ha subido. ¿Has subido Joder. la propina? 10 reales. Está friolenta. Ya de reales, Sevilla. Esta es la tarifa, ¿no? Eso está saliendo. Sí. Tarifa para no perder la carta. Ya de reales. Sí, pero no era la propina para un cartero. ¿El ayudante? Y ese era el ayudante. Esa es la que va a la cartera, ¿no? A ¿Eh? todas. El que va a la cartera. El cartero y el ayudante. Se lo daba una empresa. No. Seguramente se las cogería la estafeta. La propina, La soledad, pero la propina era para el cartero o para la estafeta. Para el cartero. Para él. Era el aguinaldo personal del cartero, ¿eh? Y también en telégrafos también lo hay, lo mismo. Al final hago lo mismo, pero de telegrafistas. El jefe de correos o la organización de correos no pilla. Se ha cambiado un poquito. Si esto era del cartero es porque había que dejar constancia. O sea, el cartero el que les llevaba la correspondencia era como agradecerle pues el que se preocupase de subírselo, de que su correo no se por el camino pues no se traspapelase, en fin. Siempre ha habido una relación muy particular entre el cartero y a las personas que les llevaba la correspondencia. De hecho, ahora hay en muchos pueblos que el que saca más votos en las elecciones es el cartero, que es en pueblos pequeños, es el que se conoce la vida de todos los del pueblo, las necesidades de todos los del pueblo. ¿Eh? Y yo conozco, he tenido tratos en Cataluña, de que pues el cartero es el que ha salido elegido en las elecciones. Había un grupo de independientes y luego de los otros partidos había un señor que le votaba para poder enterarse de lo que pasaba en el ayuntamiento. Pero pasa, es en 2 años que Otro aleluya. Sí, a ver. venga, pasa. ¿No la queréis ver la aleluya? No, las aleluyas, olvídate, porque entonces podríamos aquí eternizarnos. Está bien. La vida sin pavos no se comprende. Al revés lo normal. El cartero siguiendo al perro, no el perro siguiendo al cartero. Mordiéndole. Del zumo amílico, ¿eh? Fijaros que... Del fútbol a amílico. Ese Con lo era del alcohol. Ese era de Madrid.
Aquí ya empiezan a dar información. Información en el reverso. Salidas para Cuba y Puerto Rico. Eso es para que no se queden ya. Claro, pero es que debía de haber felicitaciones que eran oficiales del correo. No, eran todas Privadas de cartero. en el siglo XVIII, siglo XIX eran todas privadas de cartero. Donde empiezan ya a haber semioficiales es en el siglo Alfareba XX. apunta las tarifas. A partir de los años 30 ya empiezan a haber del patronato de correos o de la mutualidad, y a partir de los 60 de la mutualidad, que hacen ya una y se la reparten a todos ellos. Sigue. Bueno, este Flores dio la primavera y el estilo la secó. Estos son unos riciosos totales, ¿eh? Ahora, esta de la derecha, para mí es muy interesante porque pide el aguinaldo, el cartero, y en el reverso es cuando él anuncia que se han creado los carnets de identidad postal, con toda en el... ¿Tienes el reverso abajo? No, el reverso no lo tengo, eso está El reverso porque en no el está índigo. de identidad. No, no es el reverso. No, esa es otra, esa es otra. No, esa es otra. Esa es otra. ¿Cómo cambia el estilo? Sí, o sea, ya empieza a ser un estilo más decorativo. Claro, En primero serio, mordía en el el siglo perro y luego se comía el XIX es muy pavo de serio. Navidad, pero- Es un papel sin más. Ya en el siglo XX ya empiezan los dibujantes, el color. ¿sí? ¿Seguimos en el siglo XIX? No, Este es del año 13. Los principios Este es del del año reverso. 13. Que me das una peseta o 2 pesetas o un duro. Ya hemos pasado de los reales. Pasa. No, Todavía estamos llegando a... en esa época. También empiezan a ser Estas son felicitaciones diseñadas por el cartero. ¿eh? Entonces, como veis, ya cada uno ahí interpreta, ya empiezan a introducirse los distintos medios de transporte. Antes solo eran barcos o ferrocarriles, ya empiezan a meter unos dibujos de aviones, En cuanto toca cualquier cosita. dibujos más complicados. Pasa. Mira, Eugenio, hay uno con lacre. Siempre te ponen el diseño del cartero. En esta época había una que era en Norteamérica en que se ve la felicitación del cartero y en la bolsa el cartero va un niño. Y es que en Estados Unidos tú podías mandar un niño por correo. Le pegaban los sellos en la ropa y el cartero lo llevaba hasta su casa. Y entonces en una felicitación de esta se ve el cartero que en la saca lleva metido un niño con sus sellos para entregarlo en destino. Sí, sobre todo si se lo ponían en la frente. Pasa. Solo he leído detalles, sí, es verdad. Pues una historia real, Sí, sí, es bueno. Aprovechando... Y le daba de mamar durante el trayecto. Aprovechando una laguna legal, ¿no? Y el vagón correo. En la estación de destino, el padre fue, con 2 cojones se le ocurrió al tío. Fue al vagón, o sea, lo dejó en el pueblo de la línea y lo recogió 10 paradas más adelante. Correo catalán. Estos son normalmente diseños un poco serios. Pasa. Fíjate, ya había un correo especial en Cataluña, distinto del resto de España, ¿eh? Qué curioso. No, en Cataluña lo que sí que había era estaba más normalizado esto. Yo creo que los correos, el misma oficina de correos se preocupaba un poco de hacerlas un poco pues para todos los que quisieran. La pela. Todos estos diseños que digo yo de carteros son diseños hechos por el mismo cartero para su pueblo o los que...
Este ya viva Franco. Sí. No, no. Aquí ya es un poco franquista el tema, ¿eh? Viva Franco. Viva Franco, sí. Sí, Está en campaña. Pues Se las puesta a posta por lo primero la No, estas son- Cataluña y luego esta. no, estas son las que diseñaban ellos, pasa. Por la cuenta que le traía. ¿Qué es lo que decía? También la evolución política se nota en las mismas felicitaciones. Luego lo veréis, el cambio de las felicitaciones de los años 30 a las felicitaciones de los años 40. Pues si esto ya está en los años 40. Pero estas son las de diseño del propio cartero. Justo el tamaño que tenía, que era como tarjeta de visita. Como pequeñita. tarjeta de visita, mucho de o ya tarjeta de visita o octavilla. Ah. O este, Ah, sí, sí. o este. Sí. Ah, yo conozco. Ah, sí. Ay, mira, pues, Tienes ahí. Pasa. Estas son las que sigue siendo las de diseño de cartero. Ya cambia el uniforme también, ¿eh? Sí, luego hay las de se ve el cambio del uniforme de cuello cerrado a cuello abierto. Cartera de giros, ojo. Que este es el de abajo, es el especial. 25 pesetas. Sí, sí, sí. 25 pesetas, ya es bajo una peseta. ese lo tenía complicado, solo iría a los sitios ¿A donde dónde? mandaba más artículos. Ya, pero Ahí son Estos son diseñados por El cartero urbano titular, o sea que había cartero algunos que que eran era freelance. Había carteros freelance, porque el de arriba por el cartero urbano titular. Es que estaba el cartero de los periódicos, el cartero de las compañías de seguros, había muchos, todos gente que por no pagar el correo tenían sus propios Y la distribuidores. última felicitación no será el cartero, que es conocido, ¿no? El cartero mayor. A ver quién se debía decirle que no daba cocina. Nos ha jodido. Bueno, Estas tres chulas. tarjetas postales que o documentos que han utilizado, repicándolos el cartero como felicitaciones suyas. Aquí esta es una Laurent, entonces el cartero ha puesto aquí, buena habilidad, el cartero. Pasa. No, por Esta es una serie de Madrid. Sí, bañándose. Ah, yo creía que era la familia del cartero. No. Tengo que alimentar a todos estos. Laurent era el mejor fotógrafo que había en España. O sea, reproducía. Eso es de 1875, esa serie. El cartero de un feliz viaje y que prueben bien las aguas. Este hacía fotos en 1870 y tantos. Sí, pero las postales empiezan en 1892 y aquí en España en el 95. Entonces lo que se utilizaron los clichés de Laurent para hacer postales. Y entonces había carteros que para no complicarse la vida compraban en alguna imprenta un lote de postales y les ponían Los baños de Panticosa. Están los bañistas. Pasa, por favor. Otro río Manzanares. Que no, que son los baños de Panticosa. Que no, esto es particosa. Esto es utilizando una postal normal. Este es un tema filatélico, estas son más modernas. Pero igual el cartero se molestaba. Mira, ya empezaba a introducirse el extranjerismo, ¿eh? Papá Noel, sí. Un poco cutre ese Papá Noel. Pintado rojo. Lo que tiene su gracia para Noel, fíjate que lleva colgado el cinturón a un negro ahorcado. Sí. Santo cielo, no lo he visto yo. Este es Trump, ¿eh? Eso es final. Sí, sí, pero es negra, Baltasar. Claro, se ha cargado Baltasar. Estos son también, los de arriba son más bien del siglo XVIII, que eran los cromos. El cromo se replicaba mucho. Se replicaban mucho los cromos, que era muy fácil, cogían un cromo y siempre imprimían por detrás. Pasa, por favor. Bueno, estas tienen mucha gracia porque son pues un cartero que decía, han hecho ahí su caricatura y el tío ha hecho su tarjeta de felicitaciones de un año, de otro año, y le ves al pobre cartero
que debe ser de narices, un cartero de narices. Sí. El pavo en la caja para reír. No mandaron al niño, pero al pavo sí. Pasa, por favor. Oye, pues hizo unas cuentas, ¿eh? Sí, cada año lo cambiaba. Salud y peso. Casi pesetas. Otro que lo que hizo fue su fotografía, muy serio. En abajo pues una felicitación más bien un poco cachondilla. Él tiene un poco harto de repartir las cartas, pero... Pasa. Estos son otras en que hace referencia a su nombre, para que sepan cómo se llama su cartero. El marketing ya empezaba a... Pero La ayuda que era para el cartero. En fin, esa las he ido incluyendo porque sobre el cartero, aunque Sí, que sí, son Aunque- guerreros. son más sosas, pero son felicitaciones, ¿eh? bueno, ahora esto vamos a ver un poco los reversos. En los reversos tenía de dos tipos, lo de información postal, que muchas veces por las tarifas que te indicaban en la felicitación he podido deducir el año, y otra que el reverso era pues luego también ahí en los reversos ibas viendo si algún servicio de correos empezaba a funcionar mal y entonces creaban un nuevo servicio. O sea, cuando se perdían las cartas, pues entonces el certificado, que se garantizaban que eran las cartas. Cuando las cartas tardaban mucho en llegar, pues entonces se crea el servicio de urgencia. Y así, siempre que han creado un servicio es porque ese servicio que lo hacía el correo ordinario, pues empezaba a funcionar complicado. Hay de muchos tipos. Depende del sitio también, la información que te dan detrás está más orientada hacia un tipo de servicios u otro. Por ejemplo, en Madrid, las de Madrid estaban orientadas a la información del servicio urbano y el interurbano. En Barcelona te ocurría igual, pero en Sevilla y en Cádiz, el marítimo, porque allí salía mucha correspondencia hacia ultramar, era el centro de salida, era prácticamente en la zona de Cádiz. ¿Qué pasa? Luego, como no, en el reverso publicidad. Esto ya de mediados del siglo XX, todos ellos tienen publicidad, que era la forma de, encima, que no les costase las felicitaciones. En los de Valencia y Barcelona se da mucho la publicidad en el reverso. Pasa. Y durante mucho tiempo he visto que lo que se ha perdido es las rimas. Al principio eran habituales y luego se ha perdido durante una época y luego ya vuelven. ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? Rótala. Era muy grande. Rótala. Oye, pasa para abajo, que no sé este. Es igualito todo eso. Las Sí. Que igual que los... Rotar imagen. Y rotarlo. Ahí. Ya, aumentar un poco, no se ve nada. Pues este no sé. Porque este era un pasquín grande. Pasa. Los cascos de sus De esta carteras vía. de esta villa. Que le dedican los No personas. son gran porcentaje. Esta la tienes desubicada. Esta parece un poquito anterior, ¿eh? A donde estábamos. Sí, no, si lo que estábamos era analizando los reversos y todo eso.
En Italia por un reverso Ah, el literario. reverso literario, bueno. Pues sí, pasa. Joder, esta pasa porque son sosonas, son distintos tipos de felicitación con... ¿Hay una catalán? Sí, y te encuentras con algunas, sí, felicitación, está en catalán. Bueno, pues hay algunas que te las O encuentras valenciano. en valenciano, en catalán, y la misma en castellano. La misma. Según a qué casa llamaban a una u otra, ¿no? Para ir. A la tortilla. Muy chulo ese. Sí. Qué bonito, ¿eh? Si lo teníamos, le echamos un vistazo. No pasa. Se parece un chulo madrileño. Bueno, O sea, que aquí se corta, ¿no? parece más bien un repartidor privado. Y llegan el color. Pero aquí veréis una cosa que es muy curiosa, que en cuanto... Ya, a partir del año 40, incluimos el tema navideño en las felicitaciones. Antes, en la vida. Ni la Virgen, ni San José, ni el niño, ni la vaca, ni el, Bueno, ni el apareció un burro. pavo que parecía un buitre, pero antes Ya, ya. A partir del año 40 ya todos ellos ponen la nota de Belén en la felicitación. Y ese ahí también el banquete, la botella de vino. Sí, sí. Bueno, el tema este de Navidades, hacerles un regalo a los servidores municipales, otra cosa que era curiosa era el de los guardias de la porra. Yo no sé si recordáis que en Madrid había en Navidades, a los pies del guardia municipal, depositaban una botella, un regalico, Eso en todos los sitios. en todos los sitios. Miraban Con la isla de tráfico. Y eran de tráfico, A ¿no? los huevos y los duros. serenos. A mí se me había olvidado. Se daba en una esquina o tal, se combinaba con aquello y eso. Si es que Ya los serenos. bueno, ya empezamos aquí. Estas son un repaso de la felicitación de los carteros ya por fechas. Antes lo hemos visto por el anverso, el reverso, y ahora por fechas. Aquí se empieza a ver más cómo evoluciona el espíritu artístico de los diseñadores. Pasa. Por tierra, mar y aire. Claro, yo empezaba a ver el avión. Ese es un clásico Art Nouveau. También, si os fijáis, el barco sigue siendo el de vapor, el avión ya empiezan a ser los monoplanos de juguete y los ferrocarriles los de chimenea alta. Otra cosa que suelen hacer en esta época es reproducir un sello en la felicitación de Navidad. De arriba, Sello inventado, ¿no? el de abajo, el de abajo, El de abajo parece... el de abajo es un sello inventado. Es simulando un entero. Simulado. Entero privado, entero. Sí, 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 pero no te hagas ilusiones, ¿eh? O sea, no te hagas. ¿No lo tienes circulado? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Está circulado. Está circulado del cartero Le entregó el cartero, con lo cual circulado. Se entregó de manera digital. Sí, señor. Y fíjate que está hecho por la Corporación de Carteros. Simulando un Igual entero. y es. Pues el hombre se ha quedado. No se ha llevado la pantalla de milagro, ¿eh? Está intentando decidir si se mete en el catálogo, ¿eh? Porque claro, entero particular. Claro, muy particular. Y Absolutamente. semioficial, además. Y que ahora Era un centro oficial. Y oye, la corporación esa de carteros, ¿qué sería? ¿Una especie de sindicato? O sea, Una especie de sindicato. En la primera página que habéis visto que el presidente invita a todo eso, ese es de la Corporación de Carteros. A ver, eso es un fiscal. Que no era la mutualidad, era porque otra es cosa. un impuesto voluntario.
Por el otro lado, la tarjeta está en blanco o tiene La tarjeta está en blanco. Ahí te encuentras como mucho. Que eso lo escribe y llega. Se nota que a lo mejor por el otro lado venía la felicitación. Seguro que llega. Pone el cartero que se resiste a entregarlo. Ya sabes, a buscarlo. Es una circular. Por el Alonso tiene Se la vendemos a José Manuel con 1 o 2 euros. Pasa, por favor. Ya pasamos a los años 20 y aquí ya, en lugar de avión te ponen el Zeppelin, que lo que estaba entonces estaba causando impacto. Ya ve que los trenes siguen siendo con chimenea alta, porque para que el humo no contaminase a la gente que iba en los vagones. Cosa que no se conseguía. No. Lo conseguías en el primer vagón, que era el de primera. Pero el segundo y el tercero, Ya llevaba. toda la carbonilla se la chupaba el de tercera. Los de asientos de madera nos bajábamos llenos de carbonilla. Al Murcia. Como iba ronda. Y como bajase la ventanilla, cuando bajaba la ventanilla, o te pillaban los dedos con aquella correa que tenía, Por las dos cosas. o te entraba la carbonilla. El otro es un modelo que se ha utilizado durante muchos años, el de ese cartero. El de abajo. Sí, fijaros que aún sigue, está con el escudo monárquico de los años 20. El de arriba también tiene el escudo monárquico. Pasa. Y aquí empieza a ver la evolución. Fijaros, el avión ya es un avión de Con fuselaje. más diseño. El tren ya empieza a ser un tren de los de tipo moderno. Pasa. Bueno, ese de arriba a la derecha le has tapado un sello de urgencia. Que Sí. Es muy bonito, es del año. Sí, pero es que por la página. Pone una marca urgente que no era una marca oficial. Y en todo viene el avión, el tren y el barco. Sí. Ya había explotado en Chicago, ¿no? El Zeppelin y ya no lo No, sé. ese es del final de los años 30. Ese es Es italiano. el LC 129. Es del 37. La región desabrochando el vestido. No, hombre, estaba una monedero para pagarle. Es que dice, pero bueno, qué mente tiene la gente aquí, Eso es siempre lo mismo. Por favor. Algún. Dice, no tengo dinero, pero le voy a dar propina. Otro. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto daño ha hecho el porno? Sí, sobre todo los ordenadores que te mete virus, que para qué. Siguen siendo casi todos estos son de Barcelona. Son ya follecitos, la mayoría de ellos son follecitos donde dentro te indica cómo funcionan todos los servicios que hay, su publicidad. Y aquí lo que he procurado es poner todos los años seguidos que van apareciendo. Me ha aparecido El otro sello urgente. Hay algunos de estos que es habitual encontrarte una estampación apócrifa también con urgente, ¿no? Esos vienen al final. Los de urgente, los de giro, los de reembolso, los de avión, los de reclamado. Estampación a mano, vuestra, A mano. 1921. Tiene una cara de velocidad. Pasa. Como ves, ha cambiado el estilo. Hemos pasado del estilo rococó de los años 20 al estilo ya en un estilo de la época de la República más... Palacio de Comunicación. Interesantes los diseños que tenían que hacer. Es el de Valencia, Hay quien tenía que hacer un dibujo de esos en condiciones, que no era tan fácil. O sea, hacer un dibujo de eso
que hacer suficiente y más original que otros. y suficiente cantidad para que fuera rentable. El bueno parece que está hecho por el cartero y el otro por el grupo de carteros. El cartero y los carteros. Pero ha cambiado, veis que el dibujo, el estilo ha cambiado. ¿Sí? Ambienta y chuleta. Esto, los de Barcelona vuelven a hacer el estilo de ellos. Del 31, del 32. Muy exposición universal. Claro. La corona mural ya, que cambian ahí Ya, ya no la real, sino la mural. El de Gran Gatsby. A ver, Este ha metido la publicidad justo en la página de la gente en el reverso. ¿De qué es la botella? De tinta. Tinta Samas. Búscate unas gafas, Tani. No sé, de lejos veo. Cerca ni uno. El 34, el 35. Barcelona siempre hace más o menos... Estos ya estaban hechos por correos o por la mutualidad de ellos, porque son todos ellos del mismo estilo. Una vista de Barcelona. Y ponen los carteros, no el cartero. cartero ahí también. El esfuerzo es en el cartel. Este es otro modelo que han estado reproduciendo un montón. Hasta ahora se está reproduciendo este. Porque es el primero que he encontrado yo del 38. Bueno, pues ahí se pone el dirigible. Es más simple. Traen dirigibles, 2 o 3 aviones, 2 o 3 barcos. El cartero con un uniforme bien planchado, bien limpio. La cartera cerrada, que nunca se le ha visto a un cartero con la saca cerrada. Y aquí entramos en los años 40. El estilo ha cambiado. Primero, papel malísimo. Lo que había. Segundo, la gallina y las flechas en primer término siempre. Un diseño más escueto. A ver. Y servicio nacional. Ojo. Y durante todos los años 40 nos vamos a encontrar con que las felicitaciones están en un papel ínfimo, muy finito, de mala calidad. El del Maña. Eso te ocurre con muchas cosas. Como el papel era muy caro, se aprovechaba el papel hecho con trapos. El 43, el 44, el 45 también está por ahí. Son cuadernillos, ¿no? Son cuadernillos. El diseño, como veis, pues les preocupa poco el diseño. El arte gráfico en los años 40 no brilla por su presencia. Si quieres, son más funcionales estos. Bueno, este está abierto, se ve la parte frontal y el reverso con publicidad de Danone, cuando los yogures eran yogures y te los vendían en un tarro de porcelana, en las farmacias. Sí. Lo curioso, Manolo, lo que tú decías antes de que no se encuentran, es que en algunos pies de imprenta de esos pone tirada 300.000. Y no se encuentra. No se encuentra. Porque esto se tiraba, lo recibían en la casa o en la oficina
estaban 2 o 3 meses hasta que hacían la limpieza general. Ya sabéis que en la limpieza general se han tirado muchísimas cosas. Y no te quiero decir si de pronto dices, yo quiero una felicitación del año 47. Busca. Sale la capa. Y búsqueda. Aquí no hay que dar una localidad. Aquí no se puede hacer localidades, ni años. Ni años. O sea, los años los tengo casi todos, ¿eh? Los años. A base de uno detrás de otro. Pero en un año habría muchos también. ¿Eh? En un año habría muchos. La periza a lo mejor hacían unos. Mira, hacían, en provincias debían de hacer algunos particulares. ¿Eh? Y básicamente eran en Sevilla, Barcelona, Madrid y Valencia. Eran los que la mutualidad o hacía pues uno para todos ellos. Tened en cuenta que también la costumbre del aguinaldo a final de los 50 ya era más pequeña. En los 60 ya casi había desaparecido. O sea, ya no... Aparte que tienes otra cosa. En tiempos, tú tenías que en las localidades pequeñas el cartero subía a la casa. En las ciudades de tipo medio y en las grandes se las daban las cartas al portero. A partir de los años del principio de los 60 instalaron los buzones en los portales. En Murcia, y se terminó. En Murcia en los años 50, el cartero llegaba a la puerta de la casa, pegaba un pitido y decía ¡cartero! Y entonces voceaba las cartas. Eso es. Porque eso no había buzones. Y en Valencia yo también lo que he visto es, llegaba el cartero, le daba la lava y depende si daba un eslabonazo era el primero, 2 era el segundo, 3 era el tercero. Y entonces, por el balcón, bajaban con una cuerda, una cestita, se la bajaban al cartero, echaban la carta en la cestita y se la subían para arriba. El de la izquierda es de Valencia, el de la derecha es el de Barcelona. Aquí siguen editándolos por años, sigue siendo feos, o sea, no son tan decorativos como los de principio de siglo. Sí. Si las pocas veces que las he visto. Mira, un buzón. Tiene su gracia es que el hermano pequeño, que es el bajito, es el que tiene todas las cartas, y la hermana, que es más mayor y llega de puntillas, es las que las va echando. Todavía, lo que no habían salido todavía eran los buzones con interurbano y urbano. Bueno, estas ya son las de tipo moderno, estas ya están hechas para coleccionistas también, y para que la gente las venda. Estas no indican los años, ni indican nada, pues son para recordarlo, pero pasa. ¿Y esta es igual? Igual. O sea, estas son réplicas actuales de... No, estas no son réplicas, De los años 60. Son los años 60. Este es el último periodo, Y estos son felicitaciones que no tienen... No figura el cartero por ningún lado. Es así, el cartero, la de la paloma. Pero está el cartero. La paloma. No, que pone el título. Pone el cartero. Pone el cartero, pero no figura el diseño del cartero. La imagen del no te había entendido. Desaparece la imagen. La imagen, sí. Estas son las que en los últimos años ha editado la Mutualidad. Se las daba a todos ellos y ahí ya figura pues el logotipo de la Mutualidad de Correos. Mira, el buzón efectivamente ya tiene las 2 ranuras. Las 2 ranuras. Estos son los otros servicios de correos. No el que entrega las cartas, sino los otros servicios. Que también ellos hacían sus felicitaciones. Los de apartados,
Porque esas las entregarían cuando ibas a actuar al apartado a abrirlo, claro. Justo. Estos valores y reembolsos, ya casi todos ellos lo que hacían era su servicio lo estampaban con un tampón de goma. Valores y reembolsos. Giro. Se les iba la mano. El giro. Sí, estos hemos visto algunas iguales antes y ahora están... Son las mismas. Ponen el sello encima. Estas son bastante más difíciles de encontrar que las otras, porque son mucho menos frecuentes. Y urgente mucho. Urgente y... Giro. Cartería. Se me parece que es curioso. Urgentes y avión. Los reembolsos. Mira, correr a caballo. Esta es una felicitación de correos de estos últimos años. Del principio del siglo, de este siglo. Y estos son de otros servicios. Sí sé dónde. Esta es una felicitación de Galvez, Galvez del padre. el padre, De Miguel. que es un grabado hecho por él. Es de Manuel, pero es de su padre Miguel. Estos son de otros servicios, de empresas comerciales, repartidores de correspondencia, que también los tíos pues buscaban su aguinaldo. No se podían llamar carteros. No, eran carteros, no eran oficiales. Bueno, aquí entramos ahora en telégrafos. Estos son el mismo, fíjate que lo llaman, no lo llaman cartas, lo llaman una vez despacho y otra vez parte, pero más bien son despachos. El repartidor del parte. En el 18 se llamaba siempre el despacho o parte. Los ordenanzas. Luego los llaman los ordenanzas. Eugenio, ¿por qué lo llaman los ordenanzas y no carteros? Es que había ordenanzas cuya función era precisamente vamos a ver, en telégrafos había ordenanzas y repartidores, y reparadores. Aparte de los telegrafistas de primera, segunda y tercera. Pero sí había ordenanzas, repartidores y reparadores. Eran tres oficios del cuerpo de telégrafo diferentes. Pues estos son ordenanzas y repartidor. Como veis, estas proceden de los mismos archivos de los de correos, de los principios de carteros de correos, con el 4 reales, que es pues, donde salen todas estas cosas. Aquí, telégrafos y correos ya están unidos, Las notificaciones. Porque
apuntar la propina? ¿Eh? En la propina, ¿por qué la apuntabas? ¿Se lleva por Pues, cuenta? no, porque este es el resguardo del contable, El contable. de lo que ha pagado de la empresa. Ah, bueno, pero es que esto no era personal. No era personal, pero también se lo daba a la empresa. El personal no se lo quedaba el cartero, entonces. Pero esto el cartero se lo entregaba, lo presentaba a la empresa. Entonces la empresa pues le daba el aguinaldo, se lo daba el contable. Y el contable se quedaba con la tarjetita. Ah. Y en su resguardos, el contable apuntaba allí 4 reales De propina, de cartero. propina al Era telégrafo. justificante. Ah, pero, o sea, Y se quedaba la felicitación como certificante. Cuando era a título personal a un cliente, pues no se ponía, pero cuando era una empresa, la no, empresa es era una la empresa. Ah, ya. La empresa era la Ah, Esto era como la empresa. O sea, eso era para la empresa. O sea, se lo entregaba a la La empresa. empresa daba 10 reales, el cliente no pagaba un real. Por eso estas son las que se han conservado, porque las personales se han caído a la basura. Y esta es cuando ha salido a la papelera, al papel, a la pulpa, ha salido todo el archivo, pues a veces antes se enfriaba un poco y han salido de ahí. Justificar. Y son las que se han conservado. Ahí ya han cambiado de locales por Z. Una cosita. Aquí están los repartidores. Parte se despacha. Uno de que estaba en la oficina y otro que te lo llevaba a casa. Pero todos los del 18 son muy serios, muy simples. Exactamente. Roja media, ¿no? Ya se ha visto ahí también el cambio de los diseños, estos ya son de los años mediados del siglo XX, en los que aparece mucho el escudo. Como telégrafos era un servicio oficial, más oficial que el cartero propiamente dicho. En esto siempre el símbolo es más el escudo de España o la corona o el escudo de la época. Estos son los que se han hecho modernos pues para coleccionar. Aquí es donde aparece la bicicleta. Porque no he visto ninguna moto, en ninguna de las que ha salido he visto una moto. Hay una apreciación del cartero en moto. Pues no la he visto. Pero eso ya años 60. Aquí ya empiezan los telegramas. Antes han sido telégrafos. Y aquí ya empiezan los repartidores de telegramas. Repartidores de telégrafos, de telegramas. A ver, este aquí baja un poco más. Curiosamente, urgentes, express y telegramas. Y telegramas. Que eran los que debían de repartir en bicicleta. Pero un repartidor único para el telegrama. En esos años, es curioso. Telegráfico. El giro telegráfico. Sí, está bastante telegráfico. Claro. El giro telegráfico era muy corriente, ¿eh? Sí, 2 horas, entre 2 y 3 horas tardaba en pegarse un giro telegráfico. El que se ponía, pero pues claro, 2 horas. 2 horas, 3 horas. Desde que lo mandaras hasta que se entregaba el dinero en mano, metálico. Jefes y oficiales. Mira, los repartidores motoristas de telégrafos en este distrito. Es lo único que sale con moto. O sea, no hay imagen de la moto, ¿está? Es que lo he echado de menos porque como salen todos los medios de transporte. Sí, hay algunas, sí. Una foto. Y estos son los privados, los del Televen, los de Telefónicas, los servicios
El de gran mozo mercado del plomo, o de sea, la tienda Ultramarinos. Sí, pero es que Teléfonos en el principio también estuvo. También iba con correos. O sea, tenían los locutorios dentro del propio correos. y esto es todo lo que he podido conseguir con